Estaba al borde de la desesperación. Mi vida como estudiante universitario se había convertido en un constante malabarismo entre clases, proyectos, exámenes y la abrumadora carga de préstamos estudiantiles que no dejaban de acumularse como una tormenta en el horizonte. Necesitaba dinero, y lo necesitaba rápido. Fue entonces cuando mis ojos se toparon con un anuncio en el periódico local: se busca guardia nocturno para estación de metro. Turno de 10 de la noche a 5 de la mañana. Parecía sencillo y perfecto para mí. ¿Qué tan difícil podía ser quedarse despierto toda la noche en una estación prácticamente vacía? Después de todo, ya estaba acostumbrado a trasnochar, perdiéndome en estudios o navegando en mi teléfono hasta altas horas de la madrugada. Además, pensé, podría usar ese tiempo para seguir revisando mis redes sociales o estudiando, todo mientras ganaba algo de dinero. Era un trato ideal. La estación de metro en cuestión era pequeña, antigua y poco transitada. Apenas tenía un andén, y solo un puñado de trenes pasaban por allí cada día. Era el tipo de lugar que parecía atrapado en el tiempo, utilizado principalmente por los residentes más mayores del pueblo. Recientemente, me enteré de que el anterior guardia nocturno se había jubilado. No parecía un puesto codiciado, pues me contrataron tan pronto como llamé. «¿Estás dentro?», me dijeron sin siquiera preguntar demasiado. Aparentemente, nadie más quería estar ahí durante las horas más oscuras. Cuando finalmente llegué al lugar para mi primer turno, el aspecto de la estación me impactó. Aunque la había visitado antes un par de veces, nunca me había detenido a observarla con detenimiento. Todo allí respiraba una atmósfera inquietante. Para acceder al andén, tenías que descender un largo tramo de escaleras, lo cual ya era suficiente para que una sensación de encierro se apoderara de ti. Las vías se extendían en la penumbra, como si no tuvieran fin, y el sonido de tus pasos en el concreto parecía resonar mucho más fuerte de lo necesario. Las luces, colocadas estratégicamente, apenas iluminaban el entorno, dejando sombras inquietantes en cada esquina. El brillo pálido y parpadeante de las bombillas no hacía más que intensificar la sensación de desasosiego, como si el lugar mismo estuviera conspirando para hacerte sentir pequeño, vigilado. Al llegar a mi pequeña cabina de seguridad, me recibió el guardia del turno diurno. Era un hombre mayor, con ojos cansados y manos que temblaban ligeramente al estrecharme la mano. Antes de marcharse, me lanzó una mirada extraña y me dijo algo que me dejó desconcertado: «Buena suerte». ¿Buena suerte? ¿Quién te desea buena suerte en un trabajo rutinario como este? Decidí no darle importancia y me dispuse a instalarme. Dentro de la cabina había un escritorio estrecho, un par de cámaras de seguridad conectadas a monitores viejos y un cajón que contenía un arma, algo que me sorprendió pero que, al parecer, era parte del protocolo. Tras un rato hojeando el manual de procedimientos, que detallaba evacuaciones y cosas improbables como amenazas de bomba, encontré una hoja de papel diferente, descansando sola sobre el escritorio. El título era imposible de ignorar: Reglas importantes de lectura obligatoria, escrito en grandes letras rojas que parecían gritar. Intrigado y un poco alarmado, tomé el papel y comencé a leer. A medida que avanzaba, mi incredulidad aumentaba con cada línea. Las reglas eran extrañas, casi como si hubieran sido escritas por alguien que intentaba recrear una historia de terror. Si un hombre con un smoking negro y un bolso de cuero rojo brillante entra y pide un billete, dile: «No trabajo aquí», y da la vuelta inmediatamente. No estará allí cuando te des la vuelta. Si ves una figura negra en la cámara número 4, aparta la vista de inmediato y no vuelvas a mirar. Si escuchas silbidos, abandona la estación sin dudar. A las 12 de la noche, es posible que veas a una mujer con un paraguas entrar caminando de espaldas. No intentes, bajo ninguna circunstancia, mirar su rostro. Si te ves a ti mismo en alguna de las cámaras, cúbrela de inmediato. Si tu reflejo te habla o la puerta de tu cabina comienza a temblar, haz todo lo posible por mantenerla cerrada. Si el reloj de pared se detiene, escóndete bajo el escritorio y no salgas hasta que escuches nuevamente el tic-tac. A las 3:03 de la mañana, llegará un tren extraño. Si alguien baja de él, utiliza el arma del cajón y dispara sin dudar. Si no lo haces antes de que el tren se vaya, será demasiado tarde. Tus dispositivos intentarán engañarte mostrando una hora falsa. No confíes en ellos. Solo sal cuando veas a la gente de la mañana entrando a la estación.
Después del último tren normal, que llega a las 11 de la noche, cualquier otro tren es una anomalía. Escóndete y espera hasta el amanecer. Al final, un último párrafo advertía: si infringe alguna de estas reglas, no seremos responsables de su seguridad. El equipo de gestión del metro. Las reglas eran ridículas, como sacadas de una película barata de terror, pero al mismo tiempo, había algo en ellas que me hizo sentir incómodo. Decidí ignorarlas, convencido de que se trataba de una broma pesada o un intento del antiguo guardia por asustar a su reemplazo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que algo ocurriera. Apenas había pasado media hora desde que me senté cuando escuché un golpe en el cristal. Al levantar la vista, lo vi, un hombre con un impecable smoking negro y un bolso de cuero rojo brillante, exactamente como describían las reglas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. El hombre me miró directamente a los ojos y pidió un billete. Sentí mi garganta cerrarse. Mi mente quedó en blanco, pero algo en mi instinto me empujó a seguir la instrucción. Con un hilo de voz, apenas audible, dije: no trabajo aquí. Lo que sucedió después me dejó paralizado. El hombre se detuvo, como si mi respuesta lo hubiera desconcertado, y su rostro comenzó a cambiar. Sus ojos se agrandaron, su nariz se dobló en ángulos imposibles, y su boca se torció grotescamente. Parecía una figura salida de una pesadilla. Apenas podía respirar mientras lo observaba. Finalmente, el hombre se dio la vuelta y, con movimientos antinaturales, comenzó a arrastrarse fuera de la estación, su cuerpo distorsionándose aún más hasta que desapareció por completo. Esa fue mi primera experiencia con las reglas. Y sabía que la noche apenas comenzaba. Después de aquel primer encuentro con el hombre del smoking negro, sentí como si un peso invisible se hubiera instalado sobre mi pecho. Mi respiración era pesada, y la cabina, que antes había parecido un espacio seguro, ahora se sentía opresiva, casi como si estuviera encerrado en una trampa. Intenté calmarme repasando en mi mente lo que acababa de ocurrir, buscando alguna explicación lógica. Quizá alguien estaba jugando una broma elaborada, pero la forma en que el rostro del hombre se había distorsionado, retorciéndose en ángulos imposibles, no podía explicarse con simples trucos. A pesar del terror, había algo que me parecía más aterrador todavía: aquello apenas había comenzado. Miré el reloj de pared dentro de la cabina. Eran las 11:47 de la noche. Quedaban más de 5 horas para que terminara mi turno. El tiempo parecía haberse ralentizado de manera insoportable, como si el universo estuviera conspirando para que cada minuto pasara más lento que el anterior. Mi mano temblorosa se extendió hacia el papel con las reglas nuevamente, buscando alguna certeza en medio de la locura. Las releí una por una, esta vez con una mezcla de escepticismo y precaución. La sensación de que algo más estaba por suceder me carcomía por dentro. De repente, un ruido familiar me devolvió a la realidad. Era el sonido de un tren acercándose. Inmediatamente me sobresalté: no puede ser. Recordé lo que decía la última regla: el último tren normal llegaba exactamente a las 11 de la noche, y no debía haber más hasta las 5 de la mañana. Por un momento intenté convencerme de que debía estar equivocado, que tal vez no había entendido bien las instrucciones o que era parte de mi imaginación. Sin embargo, cuando salí de la cabina y miré hacia el túnel, vi cómo las luces de un tren parpadeaban en la distancia, acercándose con una lentitud deliberada, como si estuviera anunciando su presencia con cada destello. El tren llegó al andén y se detuvo en silencio. No hubo chirridos de frenos ni el característico sonido metálico que uno espera de un metro. Simplemente se detuvo, como si hubiera aparecido allí por arte de magia. Miré fijamente, esperando que algo sucediera, pero no ocurrió nada. Las puertas del tren permanecieron cerradas, y no parecía haber nadie dentro. Sentí una necesidad casi irracional de acercarme, como si algo dentro de mí quisiera inspeccionar el tren más de cerca, pero las palabras en el papel resonaron en mi mente: escóndete en tu cabina y espera hasta el amanecer. Decidí no tentar a la suerte. Rápidamente me encerré de nuevo en la cabina y aseguré la puerta. Me arrodillé junto al escritorio y traté de mantener la calma. Sin embargo, no podía apartar los ojos del monitor de las cámaras de seguridad. Mis dedos se movían nerviosamente, cambiando de cámara en cámara, buscando cualquier indicio de movimiento. Cuando llegué a la cámara número 4, un escalofrío recorrió mi espalda.
Allí estaba, una figura negra, alta y sin rostro, de pie inmóvil en medio del andén. Su silueta parecía absorber la poca luz disponible, como si el entorno mismo se estuviera desvaneciendo a su alrededor. Aparté la vista de inmediato, recordando la regla. Mi respiración se volvió más agitada. Tragué saliva, intentando ignorar la creciente sensación de que aquella cosa sabía exactamente dónde estaba, aunque no pudiera verme directamente. No mires de nuevo, me repetí una y otra vez como un mantra. Luego, lo escuché, un silbido, agudo y perturbador, que resonaba en los túneles como si viniera de todas direcciones al mismo tiempo. El sonido se intensificaba, llenando el aire con una presión insoportable. Recordé las instrucciones. Si escuchas silbidos, sal inmediatamente. Tomé la llave de la cabina y salí corriendo sin mirar atrás. El silbido se detuvo abruptamente cuando llegué al pie de las escaleras. Durante un instante, el silencio fue absoluto, pero entonces, un sonido diferente surgió del túnel. Era un suave golpeteo, como si algo estuviera siguiendo mis pasos. No me atreví a girarme. Subí las escaleras de dos en dos, tropezando en el proceso, hasta que finalmente llegué a la entrada de la estación. Allí, me detuve, con las manos sobre las rodillas, intentando recuperar el aliento. Desde mi posición, podía ver hacia abajo, hacia el andén, pero todo estaba completamente oscuro. La tenue iluminación de la estación había desaparecido por completo. El reloj de pared en la entrada marcaba las 12:03 de la mañana. Una parte de mí quería huir, abandonar ese lugar maldito y nunca regresar, pero otra parte sabía que no sería tan simple. Las reglas eran claras, debía quedarme hasta que amaneciera o hasta que llegara el personal matutino. Huir antes de tiempo no era una opción. Decidí volver a mi cabina, aunque cada fibra de mi ser gritaba que era un error. De vuelta en la cabina, todo estaba aparentemente tranquilo. El silbido había desaparecido, y las cámaras mostraban un andén vacío. Intenté convencerme de que había imaginado todo, pero cuando mis ojos regresaron al reloj de pared, noté algo extraño. El segundero estaba detenido. Si notas que el reloj deja de funcionar, escóndete inmediatamente bajo el escritorio, decía otra de las reglas. Sin pensarlo, me arrojé debajo del escritorio, apretándome contra el suelo y conteniendo la respiración. Pasaron minutos interminables en un silencio sepulcral. Mi corazón latía tan fuerte que temía que el sonido me delatara. Finalmente, escuché un clic. El segundero del reloj volvió a moverse, y el familiar tic-tac llenó la cabina. Salí lentamente de mi escondite, mis manos todavía temblando. Esta noche no era normal. Algo más estaba sucediendo en este lugar, algo que desafiaba toda lógica. Cuando terminé de escribir la última línea de lo que había ocurrido, algo llamó mi atención. El tic-tac del reloj se había detenido. Esa ausencia de sonido, tan sencilla y pequeña, llenó la cabina con una tensión insoportable. El silencio era pesado, casi tangible, como si el aire hubiera sido reemplazado por un vacío. Mis ojos se dirigieron automáticamente hacia el reloj de pared, sus agujas estaban completamente quietas. Mi corazón se aceleró al recordar la regla: si notas que el reloj deja de funcionar, escóndete inmediatamente debajo del escritorio. Sin perder tiempo, me deslicé debajo del estrecho escritorio, casi golpeándome la cabeza en el proceso. Desde mi posición, con la cabeza apenas visible a través de una abertura, podía ver parte de la plataforma a través del cristal de la cabina. Mi estómago dio un vuelco cuando vi lo que estaba ocurriendo allí. El cuerpo de mi hermana, o lo que parecía ser ella, se levantó de la nada. Su movimiento fue extraño, antinatural, como si alguien estuviera tirando de sus extremidades con hilos invisibles. Permaneció de pie, inmóvil, mirando hacia un punto indeterminado en la distancia. El ambiente de la estación cambió. Las sombras, que antes eran solo formas inofensivas, comenzaron a moverse, girando y retorciéndose como serpientes. Se alargaban, formaban siluetas deformes que parecían danzar a su propio ritmo. El sudor frío corría por mi frente mientras apartaba la mirada y me escondía completamente bajo el escritorio. No iba a cometer el error de mirar fijamente aquello. Ya había roto demasiadas reglas, y sabía que cualquier desliz podía ser el último. Intentando calmarme, miré mi reloj. Las agujas marcaban las 4:30 de la mañana.
Solo media hora más y esta pesadilla terminaría. Por un instante, la esperanza se filtró en mi mente. Tal vez, solo tal vez, podría salir de esto con vida. El reloj de pared volvió a emitir su característico tic-tac, rompiendo el silencio como un alivio, y me arriesgué a salir de mi escondite. Todo parecía haber vuelto a la normalidad. Respiré profundamente y miré mi reloj una vez más. 5 de la mañana. Mi alegría fue instantánea, pero efímera. Algo no cuadraba. ¿Cómo habían pasado 30 minutos en un abrir y cerrar de ojos? La regla resonó en mi mente como un eco maldito. Tu reloj y cualquier dispositivo intentarán engañarte para que pienses que tu turno ha terminado. Esto significaba que no podía confiar en lo que veía. Sabía que debía quedarme en la cabina hasta que pudiera ver a los trabajadores diurnos entrando en la estación, pero la confusión y el cansancio mental hacían que cada segundo pareciera eterno. Decidí verificar las cámaras de seguridad para asegurarme de que todo estuviera en orden. Salté de cámara en cámara, evitando cuidadosamente la número 4, que estaba convenientemente apartada del resto. Entonces lo vi, y mi estómago se encogió. Allí, en la cámara 2, estaba yo. O algo que parecía yo. Tenía mi mismo rostro, pero con una sonrisa torcida que parecía desgarrar mis labios. Mis ojos estaban tan abiertos que parecían a punto de estallar, y mi mirada era tan fija y penetrante que parecía que estaba atravesando el monitor para alcanzarme. Aparté la mirada de inmediato, recordando la regla. Pero justo cuando lo hice, me encontré cara a cara con otra versión de mí mismo. Mi gemelo estaba al otro lado de la puerta de la cabina, mirándome fijamente con una expresión de odio inhumano. Antes de que pudiera reaccionar, comenzó a golpear la puerta con una fuerza descomunal. Salté hacia la puerta y la empujé con todas mis fuerzas, luchando para mantenerla cerrada. Cada golpe resonaba en mi cuerpo como una descarga eléctrica. La madera crujía bajo la presión, y mis propios gritos se mezclaban con el sonido de los golpes. Mis manos se movieron rápidamente hacia el cajón del escritorio, donde había dejado la pistola. Quité el seguro con dedos temblorosos, mi corazón latiendo como un tambor. Mi gemelo se preparó para embestir nuevamente. Sabía que no podría resistir mucho más. Cuando la puerta finalmente cedió, levanté el arma y disparé 3 veces. Los disparos resonaron en la estación, y el cuerpo de mi gemelo cayó pesadamente al suelo. Por un momento, todo quedó en silencio. Salté sobre su cuerpo y corrí hacia las vías, ignorando el dolor en mis piernas y el terror que me invadía. Pero no había terminado. Mi gemelo, que debería haber estado muerto, se levantó nuevamente, esta vez con movimientos aún más rápidos y antinaturales. Salté desde el andén hacia las vías, un acto desesperado que sabía que podía costarme la vida. Sentí el impacto brutal de mi cuerpo contra el metal, y lo último que escuché antes de perder el conocimiento fueron los pasos frenéticos de mi gemelo acercándose. Cuando desperté, el dolor era insoportable. Mi frente palpitaba, y mi muñeca izquierda estaba torcida en un ángulo grotesco. Mis rodillas apenas podían sostenerme, y mi visión estaba borrosa. Me arrastré hacia la pared más cercana, buscando un refugio temporal mientras trataba de procesar lo que había pasado. Miré mi reloj, aunque sabía que probablemente no debía confiar en él. Marcaba las 4:05 de la mañana. No tenía forma de saber si era correcto. No podía moverme, no podía pedir ayuda, y mi teléfono estaba destrozado. Por primera vez, sentí que la muerte era inevitable. Entonces la vi, una mujer con un paraguas negro. Estaba de espaldas, caminando lentamente por la plataforma. Mi desesperación me cegó. ¡Ayuda!, grité con todas mis fuerzas. Por favor, llama a alguien. Estoy atrapado aquí. Pero el horror me golpeó de inmediato. Rompí la regla. No hables con la mujer del paraguas. No intentes mirarla. Demasiado tarde. La mujer se dio la vuelta. Esperaba mi final. Esperaba que se convirtiera en algo inhumano, que me devorara o me arrastrara a la oscuridad. Pero en lugar de eso, me miró con preocupación genuina. ¿Estás bien?, preguntó con una voz suave. Sacó su teléfono y llamó a una ambulancia. Apenas pude murmurar un gracias antes de desmayarme nuevamente. Cuando desperté, estaba en un hospital. Mi familia me miraba con incredulidad mientras les contaba que me había caído por las escaleras de la estación.
Sabía que nunca podrían entender lo que realmente había ocurrido. Hoy, recibí un mensaje en mi teléfono. Enhorabuena, te han ascendido para trabajar como guardia nocturno en nuestro único tren nocturno. Hemos depositado 100,000 pesos en tu cuenta como pago por tu primer turno. Te esperamos en 2 semanas. Contra toda lógica, he decidido aceptar el trabajo. Tal vez soy más estúpido de lo que pensaba. Publicaré mis experiencias pronto, si sobrevivo.